Muy buenas tardes, docente. Para el día de hoy queremos realizar la exposición del trabajo de ética integradora. Básicamente, pues el grupo está integrado por los compañeros Eduardo García, Eric Santamaría y Andrés Gallo, y quien les habla, William Lancheros. Inicialmente, el compañero Eric Santamaría realizará la inducción con el tema del positivismo. Buenas tardes, apreciado docente. Entrando en enfoque o entrando a la temática, el positivismo lo analizamos desde varias perspectivas de unos autores que lo defienden. Entre esos autores se encuentra Durkheim, Comte y Karl Marx, que digamos que en Karl Marx encontramos una expresión o una frase que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, de lo que ahora se trata es de transformarlo. Y en la lectura podemos evidenciar una frase que expresan esto, una afirmación que es que los valores son individuales y subjetivos y que no existe un valor universal con validez para todos los hombres. Lo bueno y lo malo lo establece el organismo social de cada localidad y lo impone a través de un aparato de presión que es más fuerte y severo cuanto más grave y drásticamente sea la convención. Entonces podemos mirar que a pesar de que hay unos valores que uno cree que de forma es universal, no son universales para cada hombre, porque cada hombre puede aplicar unos valores con una mayor jerarquía que otros. Ejemplo, un valor en la honestidad. Entonces, la honestidad para mí es el mayor valor, pero para otra persona puede ser que su valor sea la sinceridad, o sea el amor, o sea otro valor subjetivo que para esa persona puede ser mayor jerarquía, pero lo que nos comete en el positivismo es que la sociedad regula ciertos valores o nos da ciertas pautas donde van a haber unos valores que están en un estatus más alto y otros que van a estar, digamos, en menos escala. ¿Por qué? Porque van a haber unos valores, por ejemplo, que van a ser más elementales que otros. Eso es lo que nos quiere hablar el positivismo desde la parte de la ética integradora. Ahora, pasamos a la fenomenología. Esto es una conducta, digamos que, ¿cuándo se usa? Cuando no hay razones para dudar de la bondad de la información y el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse sobre ideas sobre el fenómeno que estudia. Entonces la vivencia de una persona, que lo vemos acá, la vivencia de los atracadores que estuvieron a punto de morir, entonces, o de las personas atracadas, entonces esas vivencias que le han ocurrido a una persona son cosas que solo han podido vivirlas ellas y no las han compartido con otras. También, ¿en qué consiste? En la búsqueda de la comprensión basada en lo que es obvio, sencillamente porque es la realidad percibida. Entonces, el mundo que vivimos actualmente podemos ver que hay unas realidades que se pueden vivir, pero son de esa persona. Entonces, estudiar qué son esas vivencias que le han sucedido a esas personas. Un autor importante entre el siglo XX que fue de Alemania, fue un fundador, que es Edmund Husserl, del año 1870 a 1938. Entonces, definamos la fenomenología: ciencia que estudia la aproximación de los hechos o fenómenos y el ámbito en que se hace presente esta realidad, o sea, la conciencia. Entonces, cuando suceden esos hechos, ¿cómo uno entra en conciencia de esos hechos que pasaron, que directamente no le sucedieron a uno, pero sí le sucedieron a otra persona y se viven en una sociedad? Entonces, ¿cómo uno puede estudiar o analizar o pensar sobre estos hechos que sucedieron? ¿Cómo uno puede entrar y decir, bueno, esto es malo, esto cómo afecta y cómo nos puede llegar a afectar a todos? Ahora sigue el compañero Eduardo con el siguiente tema. Gracias. Buenas tardes, mi estimado docente. Después de tan magna exposición de mi compañero, vamos a hablar sobre el existencialismo, que es una corriente filosófica. Decimos que el existencialismo se denomina, es una corriente filosófica que se desarrolló en Europa a partir de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por aquello de las crisis económicas y las crisis políticas que se crearon para ese momento, ¿sí?
Por ello, en cierto sentido, es una expresión de desorientación y desarraigo, producidos por los cambios en la cultura, valores de principios que se caracterizaron en esta sociedad durante de esta época determinada. El existencialismo resalta el papel crucial de la existencia de la libertad y la elección individual, siendo esta una influencia para los escritores de los siglos XIX y siglo XX. Se puede caracterizar porque había una apertura en la economía, en la política, una internacionalización. Los gobiernos no eran tan proteccionistas de sus economías, de sus pequeñas microeconomías con aranceles, con todos estos productos, sino había un sistema de globalización general. Como ya les venía diciendo, con este tema también hablamos sobre el liberalismo político, y según Rawls, en la lectura, el liberalismo político tiene básicamente los siguientes puntos. Implica una aceptación, implica aceptar como una realidad de pluralismo razonable. Como segundo lugar, tiene que caracterizar la distinción entre la razón pública y muchas razones no públicas, y explicar por la razón pública adopta determinada forma. En tercer lugar, no ataca ni critica, ni mucho menos rechaza ninguna teoría particular de la verdad de los juicios morales. Es decir, que estamos ante una liberalidad y que cada uno haga pues lo que más crea que sea conveniente. ¿Cuáles juicios morales son los verdaderos? Esto no es asunto del liberalismo político, como ya les venía explicando. Cada uno es libre y cada uno de libre albedrío, ¿sí? Pues este se enfoca en todas las cuestiones desde su propio y limitado punto de vista, aunque en ocasiones debe expresar su opinión a un aspecto y reforzar el criterio. En vez de referirse a su concepción de justicia como verdadera, se refiere a ella como una concepción razonable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el liberalismo político? El liberalismo político es, por lo tanto, lo que busca el liberalismo político no es una concepción política de justicia. Puede ganarse el apoyo de un concepto de supuestos de las doctrinas razonables, religiosas, morales, filosóficas, en una sociedad que se rija por esta concepción. Hay tres estructuras, que es la estructura básica, la concepción en todo comprensiva, y la concepción que es parcialmente comprensiva. Cuando decimos que es una estructura básica, es una democracia constitucional moderna, entendiéndose por este tipo de estructuras las principales instituciones políticas, sociales y económicas de una sociedad, y como estas se encajan en las instituciones de un sistema unificado y de cooperación social. Que en la concepción de todo comprensiva se abarca una precisión sobre los valores y las virtudes reconocidas en este sistema articulado, y la concepción es parcialmente comprensiva cuando incluye solo cierto número de valores y virtudes no políticas, y más en ningún modo de todos, y se encuentra articulada sin mucha cohesión. Básicamente lo que hablamos sobre el liberalismo político es que cada uno es libre e individual de hacer dentro de la sociedad sin afectar al otro. Básicamente es lo que se entiende en la lectura. Listo. Bueno, ya para finalizar, tocaríamos el tema del comunitarismo. Básicamente, dentro de este pensamiento se habla de que el Estado es garante de todos los derechos y libertades de los asociados, y básicamente se busca como ese ambiente proteccionista por parte del Estado, que es lo que básicamente nos narra la lectura, pero de igual forma pues algunas otras lecturas que complementamos con el tema. Es importante establecer de que dentro de este tipo de pensamiento, el comunitarismo básicamente lo que busca es de que la comunidad o el conglomerado en general no se vean afectados por alguna particularidad de un individuo dentro de la misma sociedad. Diríamos que es como el máximo del Estado social, a diferencia, digamos, del sistema político colombiano, al que hablamos del Estado social de derecho, en el cual básicamente lo que hace es que el Estado es garante de los derechos y libertades no solo de la sociedad, sino del individuo como tal, y por eso hablamos
de la protección especial de aquellos grupos marginales o grupos minoritarios, como lo son los LGTB, digamos las comunidades afro, los diferentes grupos indígenas y de pronto algunas personas con algún tipo de discapacidad, las cuales el Estado es garante de garantizar, llevar a la redundancia, sus derechos fundamentales. De igual forma, dentro de los fundamentos básicos, lo que se hace, lo que el pensamiento nos trae para acerca del comunitarismo es que busca un mejoramiento de la sociedad. Y básicamente hay 3 puntos de apoyo que constituyen la sociedad, que es el Estado, el sector privado y el mercado, y finalmente pues la comunidad, que es lo que busca como generar un sistema integrador dentro de los 3, para asimismo pues poder generar una armonía y un bien común para todas las personas que integren la sociedad. Es claro que también dentro de esos hay unos diferentes obstáculos, que es la dependencia adictiva y neurótica al trabajo y el paradigma de la opulencia. En esto básicamente lo que se busca es de que muchas veces dentro de estos grupos sociales se generan ciertos individualismos, en especial en la parte privada, y afectan colateralmente también al sector público y de igual forma pues a la misma comunidad. Pues básicamente yo creo que con esto pues terminaríamos el tema de la exposición del día de hoy. Muchas gracias docente pues por la atención y estamos atentos.